Nuevamente, hola compañeros, saludos después de un poquito de tiempo que estuvimos algo ocupados con algunas otras tareas propias de la función, pero traemos a ustedes el avance que se tiene sobre nuestra guía para trabajo en el aula. En este caso vamos a hablar del fascículo número 3 que corresponde al diseño de tu proyecto educativo y es nuestra segunda edición ya de diciembre de 2024. Como les decía, nos tardamos un poquito en estar haciendo algunas adaptaciones que ahorita vamos a nombrar cuáles son. No olvidemos nosotros que precisamente esta guía corresponde a un conjunto de fascículos y este es el número 3. El primero fue diseño de tu programa analítico, el segundo fue el diseño de tu programa de mejora continua, este que es el número 3 que es el diseño de tu proyecto educativo, y el 4 va a corresponder a evaluación formativa. Ok, y como nos dicen todos estos trabajos, se trata de orientar el trabajo de manera interdisciplinar que se realiza en el aula y sobre todo trabajando también con la lectura de la realidad, la elaboración de los proyectos de educativos, todo esto con la intención de ir facilitando una formación integral del estudiante y como supervisión pues llevar a cabo esta función de asesoría y acompañamiento y todo esto lo que se busca es irlos acercando en estos trabajos y en los contextos que ustedes van a aplicarlo. O sea, la intención es que estas capacitaciones les faciliten a ustedes el trabajo diario que se realiza en el aula. En este caso, lo que corresponde al diseño de su proyecto educativo y sobre todo acercándolo a procesos formativos que pueden ser desarrollados en cada uno de sus centros escolares a partir de la lectura de la realidad que tienen. Y en esta parte de la introducción es bastante similar en todos los fascículos, solo cambia en algunas partes, como en esta que es la que corresponde a este tercer fascículo que nos dice que el diseño de proyectos es una de tantas formas de poder construir el conocimiento a partir de saberes que se obtienen de su entorno, de saberes propios del estudiante, y sobre todo va a ser una actividad que va a permitir el aprendizaje situado, ya que lleva al estudiante a través de escenarios hipotéticos a problemáticas bastante coincidentes con lo que están teniendo, o sea, fueron identificadas en la lectura de la realidad, y ellos trabajan como protagonistas y van llevando el seguimiento de cada una de estas situaciones con la intención de que sea efectivo no solamente para ellos como un aprendizaje, sino lo puedan aplicar directamente en su entorno. Y en el sentido de lo que nos dice en correspondencia a los proyectos educativos y la vida cotidiana, no podemos perder de vista que dentro de esta perspectiva de la nueva escuela mexicana se está buscando la manera de privilegiar un sentido crítico de la educación a través de la diversidad cultural o utilizando la diversidad cultural, también considerando la equidad de género y la interculturalidad. Todo esto para generar un ambiente más armónico dentro de la vida cotidiana de cada uno de estos. Para esto nos va a salir bastante este concepto de vida cotidiana, pero ¿qué nos quiere decir vida cotidiana? Pues vida cotidiana nos habla de las acciones que se realizan y que también realizan en conjunto con otras personas de la comunidad, las cuales pareciera que no son importantes, pero son una parte fundamental en la construcción de cada uno de los conocimientos y por lo tanto de las costumbres, de la cultura y a través de la cultura no olvidemos que es como empezamos a formar esa identidad de cada de esos grupos. Entonces de eso nos habla precisamente la vida cotidiana, de cómo se configura la comunidad teniendo el propósito de esa representación social de cada uno de sus integrantes y sobre todo esta situación de la vida cotidiana nos va a permitir encaminar los esfuerzos educativos porque vamos a poder ser más específicos sobre el entorno sobre el cual se tiene o se pretende desarrollar los trabajos que se generaron a partir de estos proyectos educativos.
Pero sobre todo, una razón principal para que nosotros dominemos el concepto de la vida cotidiana, para poder ubicar los contextos, los ritmos, los tiempos de cada una de las situaciones, de cada uno de los momentos, es precisamente porque la vida cotidiana nos va a llevar de la mano a la lectura de la realidad, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué nos está diciendo. Y para esto es importante recalcar que aquello que es cotidiano, porque nos dice el concepto de vida cotidiana, o sea, aquello que consideramos como cotidiano, como común, a veces es tan familiar y tan lo hemos normalizado tanto que se nos dificulta, se nos dificulta llevar a cabo ese análisis para poder identificar sus características, cómo son sus configuraciones sociales, de ubicar esas percepciones. Entonces, para poder comprender el concepto formal de la vida cotidiana, es importante tener en cuenta otro concepto que se denomina otredad. ¿De qué nos habla la otredad? Pues la otredad es la que parte de un análisis y pensamiento crítico y nos obliga a percibirnos y a representarnos como individual, pero también como comunidad. A partir de rasgos, lo que estamos hablando, o sea, nosotros nos vamos a ir acercando a esos grupos, ¿sí? O a esas comunidades que comparten esos rasgos que yo tengo y que, pero que también me hacen únicos, ¿no? O sea, son los mismos que otros, se presentan en una condición muy similar a las que yo tengo, pero también se hacen de forma independiente. Entonces, dentro del concepto de otredad, pues recibimos y representamos lo que viene siendo la comunidad, ¿sí? Y sobre todo, como veníamos diciendo, esos rasgos comunes, pero que también nos hacen, identificarnos a partir de ellos, ¿no? Nos da una cuestión característica y sobre todo reconocernos, para poder reconocernos y generar esa identidad que nosotros estamos hablando. Y de todo esto la intención es que podamos vincular todas las realidades que se fluyen dentro de una aula, de una escuela, para que se pueda tener una visión compartida, como se nos pide en el enfoque socioconstruccionista del que nos habla este plan de estudios, ¿no? Y de todo esto, como nos dice el concepto que veníamos hablando, es que la otredad es una comunicación con una necesidad para relacionarnos de manera colectiva, o sea, lo que estábamos diciendo, o sea, esa necesidad de comunicación para poder identificarme y a partir de ahí ir perteneciendo, ese sentimiento de pertenencia y formando grupos, ¿no? Y para esto el estudio y conocimiento de la vida cotidiana se sirve precisamente de la otra edad y a partir de esa identidad y comunicación que se tiene, de esa acción social, o sea, de ese diálogo que se tiene de manera interpersonal, que se tiene de forma común, pues es lo que nos va a permitir ir percibiendo y analizando los entornos donde vivimos. Entonces, es precisamente esa necesidad de convivir con alguien, esa necesidad de pertenecer a un grupo, es lo que me va a mí a obligar a tomar ciertos rasgos característicos que van a definir mi identidad, pero también de la misma forma van a definir la identidad de ese grupo común, porque yo me estoy acercando a esa situación y esta acción social, ¿sí? Nos va a llevar de la mano cuando se inserta en el proyecto educativo porque se promueve esa, esa interacción, pues nada más el hecho de trabajar en equipo, que sean 8 alumnos, 10 alumnos, obliga a que ellos interactúen conceptos, expresiones, percepciones y nos va a facilitar la construcción de ese aprendizaje significativo que a partir de o cómo explicarlo, a partir de ese fenómeno que se da, es que se va a llevar a cabo la construcción de su vida social. Entonces, nosotros vamos a dar cuenta cómo, volvemos a repetir, a partir de la forma en la que construye su identidad, de acuerdo a sus necesidades de comunicación, de pertenencia, de voluntades, es como se va a ir conjuntando, ¿no? Esto nos va a servir bastante, y porque hablamos o nos tardamos un poquito aquí en el tema, porque esto nos va a servir bastante al momento de trabajar con los ejes articuladores. Y como estábamos diciendo, pues precisamente esa percepción y esa interpretación que se tiene de lo cotidiano para realizar una lectura de una realidad, o sea, para poder yo interpretar ese contexto,
para poder definir qué es adecuado para esa sociedad, para mí como integrante de esa sociedad o de esa comunidad, pero también poder definir qué no es adecuado. Entonces, se nos presenta un listado de características que nos hablan o determinan sobre la vida cotidiana. Entonces son aconteceres que se viven en el mundo social. Lo que veníamos diciendo, no olvidemos que a partir de los hábitos se genera una cultura. La cultura nos da un lenguaje nos da una manera o una forma de interacción, ¿sí? Entonces eso nos permite ir construyendo socialmente una cultura, una sociedad, y sobre todo ir generando sujetos. La vida cotidiana, y sus representaciones son un producto de una construcción social, o sea, lo que estábamos diciendo. A partir de esas necesidades es como se va conformando y se van delimitando las necesidades de cada uno de sus grupos, ¿no? Para saber cómo van a ir encajando en cada uno de sus momentos o sus estados de vida, ¿no? Y sobre todo la construcción social de esos significados, pues va a depender mucho de esa comunicación colectiva que se tenga, porque podrá tener cada uno de sus integrantes un muy bien desarrollo o desempeño, pero si no comparte esa comunicación, perdón, esa cultura, no hay esa comunicación colectiva, pues no se puede ir atendiendo de manera amplia esa problemática, o sea, solamente va a quedar solventado en un primer entorno, ¿no? Para esto es que se tiene que establecer esa comunicación, ese diálogo para construirlo, ¿no? Y es precisamente dentro de los proyectos educativos donde se detonan este tipo de actividades. Y para todo esto nos dice precisamente que la vida cotidiana tiene que percibirse e interpretarse siempre con un pensamiento crítico, evitando prejuicios, dogmatismos, visiones, algo que nos permita manipular esa realidad, porque si no tenemos bien esa lectura de esa realidad, pues no se puede llevar a cabo un buen diagnóstico y no se puede atender una situación. Algo que viene aquí en los proyectos educativos, porque se pide esa percepción de esa problemática que afecta al estudiante, a la escuela, a la sociedad, para precisamente influir en la construcción, en la reconstrucción o en la reestructuración de estos sentidos sociales, o sea, de estas necesidades que se tienen que ir atendiendo, ¿sí? Y es por ello que en el libro Sin Recetas del maestro y la maestra, la fase 6 nos dice que la vida cotidiana es una parte importante de estos proyectos, a lo que estábamos diciendo, porque nos va a permitir llevar a cabo la contextualización de las acciones que se tienen que desarrollar de manera conjunta, pero también con cada uno de los actores educativos. Y lo que estamos diciendo, esa construcción, esa deconstrucción, esa reconstrucción de cada una de esas identidades que se tienen, de cada una de las necesidades que se tienen, tanto de forma individual como de forma colectiva. Y precisamente con todo esto, aquí metemos otro concepto que nos habla del fenómeno de la glocalización, que no es otra cosa más que la conjugación entre el contexto inmediato y lo acontecido a partir de un suceso específico. En pocas palabras, va a ser los resultados de las acciones implementadas para resolver una problemática identificada a partir de la lectura de la realidad. Y lo hacemos nosotros constantemente, o sea, al momento de tomar una decisión, si cruzamos la calle, o sea, analizamos si viene un carro, si no viene el carro, vemos si el semáforo está en verde o está en rojo, si tengo yo favorable para pasar. Entonces, todo eso del fenómeno de la globalización posiblemente va a ser un análisis. Si nosotros nos vamos, no vamos tan lejos a la cultura del tránsito o del peatón. En algunas ciudades no se respeta, o sea, se cruzan sin que respeten el semáforo o que sí tomen en cuenta el flujo de las vías. Y en otras ciudades sí, hasta puedes llegar a ser multado si no lo haces. Entonces, es precisamente cómo vamos a conjugar esa problemática dentro del salón, pues es donde entran los ejes articuladores. Sí, porque en ese primer momento decir, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que respetar como peatón el cruzar cuando sea mi momento? Ah, bueno, por un simple hecho común de que tenemos que preservar la vida, ¿sí? Entonces, pues respetar o la interacción que se va a tener. Otro ejemplo que vamos a dar puede ser los que se estacionan en,
el lugar para discapacitados y no padecen ninguno de estos males o de este mal. Entonces ahí la manera de conjugarlo puede ser el problema. No, es que voy a pasar rápido. Igual como el semáforo, es que voy a pasar rápido o puedo pasar. ¿Sí? Y ya cuando lo analizamos, bueno, en un tema de vida saludable, no va a ser tan favorable y puede salir mal, puede haber una consecuencia. Y en el tema del estacionamiento ahí podemos hablar de la inclusión, o sea, sabes que sí te vas a tardar muy poquito, pero puede llegar a alguien que sí necesite ese espacio. Entonces, este fenómeno de la globalización, pues nos va a dar esa respuesta inmediata, porque a final de cuentas se va a obtener un solo resultado que nos va a afectar de manera social. O sea, esta parte es muy importante. O sea, sí, la decisión como individuo es importante y me da resultados, pero también, sí, estas situaciones se va a representar de manera social y lo vamos a ver cuando el municipio se dé cuenta, bueno, tenemos tantos números de personas que han atropellado por no respetar los señalamientos. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezar a multar a personas si no se pasan sobre el área adecuada, ¿no? O la área que está determinada. En el otro tema, bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezar a multar a personas en los establecimientos, empezar a multar a las personas que están ocupando lugares para discapacitados sin serlo. Entonces, esta parte es muy importante y vemos cómo fuimos pasando del concepto de la vida cotidiana al concepto de la otredad para llegar al fenómeno de la localización. Y es a partir de aquí lo que nos está diciendo entonces. Se construye un sentido social, o sea, tenemos que hacer esto por este bien común, por esta situación que es bien para todos, pero también me sirve así. La deconstrucción, bueno, entonces yo digo, bueno, entonces yo me cruzo el semáforo, ¿no? O sea, sin respetar la línea peatonal, o sea, yo me cruzo por otros lados, ando esquivando los carros, puede haber estas consecuencias, ¿sí? Y de ahí viene la reconstrucción. Bueno, entonces ahora en adelante voy a respetar estos señalamientos. Puede ser en el ejemplo del estacionamiento, bueno, ya voy a respetar esos lugares, esos espacios. Si veo yo un espacio y aunque tarde 5 minutos, pues voy a preferir caminar 5 minutos más, pero dejar ese espacio libre. Y para todo esto, no olvidemos que esta información la sacamos de todos los libros oficiales, o sea, no se preocupen, vienen numerados y vienen referenciados todo para que lo puedan encontrar. Y a continuación se enlistan algunos ejemplos donde puede ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana para poder realizar ese diagnóstico socioeducativo de la escuela, o sea, no es otra cosa más que la lectura de la realidad y su idea es únicamente brindar miradas posibles donde estos ejemplos se puedan representar, puedan ser ilustrados y sobre todo se puedan llevar a cabo bajo una sistematización de un marco teórico, práctico y funcional, ¿no? Entonces, esos entornos en contextos de educación y de la vida cotidiana, ¿sí? Pues nos dice aquí en entornos urbanos y rurales, pues las características de qué nos vamos a hablar, pues de características físicas del lugar, de sus condiciones del medio ambiente, sí, de su historia y su origen, de la existencia de grupos etnolingüísticos, de los fenómenos de clasismo y racismo, más ahorita que se empieza a demarcar, sí, de su salud colectiva y enfermedades crónicas, manifestaciones artísticas, diversidad social, y aquí viene este listado que nos va a permitir ir haciendo ese referenciado, ¿no? De sobre lo que tenemos que trabajar y tomar en cuenta de esa parte de la vida cotidiana y que esto nos va a poder llevar a esa lectura de la realidad, obtener ese diagnóstico que nos va a dar una percepción que se va a poder trabajar con los ejes articuladores para que de esta manera todos los actores puedan estar involucrados dentro de cada una de estas situaciones, sino que se consideran las fiestas tradicionales, historias de héroes locales, formas populares de discusión, perdón, de difusión de la información. Entonces, todo esto va a ser utilizado durante el proceso de problematización de la realidad y nos permite cuestionar sus saberes y conocimientos que se tienen. Un ejemplo de esto va a ser pues bien sencillo, las fiestas tradicionales. Nos vamos a dar cuenta que en un entorno rural y en un entorno urbano va a distar bastante de este tipo de actividades, ¿no?
Entonces, todo esto nos va a permitir ampliar, modificar o adaptar las necesidades y condiciones que oferta la escuela para que precisamente el servicio se pueda dar al estudiante, porque esa es otra parte importante. Si no ofrecemos al estudiante esa necesidad que está él buscando resolver, pues precisamente es cuando no se tiene esa motivación y viene el maestro y dice, no, es que los alumnos no me hacen caso, los alumnos están desmotivados, es precisamente porque la problemática, así como la estás describiendo, así como tú le estás dando esa representación de tu vida cotidiana, posiblemente es la del maestro, pero no pertenece al estudiante y dice, bueno, ¿para qué lo aprendo? ¿Para qué lo tomo en práctica? Si no lo voy a ocupar o no va a ser un referente básico para la construcción de mi identidad. Y precisamente de esto de lo que veníamos hablando es que los ámbitos van a ser referentes que nos van a permitir ubicar los aspectos sociales, culturales, pedagógicos, organizativos, administrativos y de gestión que van a requerirse para la intervención de cada uno de los actores de la comunidad y las acciones específicas que él va a desarrollar. Y esto nos viene también en esta imagen, ¿sí? Y esto se va a plantear o se va a plasmar en nuestro programa de mejora continua y nuestro programa de mejora continua institucional, esos ámbitos, para que también nos podamos nosotros plantear, ¿sí? Directamente en nuestro plan de clase, ¿no? Entonces, para que se pueda ver dentro de ese ámbito, ese actor educativo hasta dónde tiene la posibilidad de interactuar con esa situación dentro de ese contexto específico, porque esta parte también es muy importante. Posiblemente, y les ha pasado que se hace algunas planeaciones que no las podemos realizar precisamente por esto, porque las acciones que se tienen diseñadas, o no se tienen los materiales, o la persona no está capacitada, o no se consideraron los tiempos adecuados, o la infraestructura adecuada, y es ahí donde viene esa problemática. Entonces vemos como un trabajo que un alumno no pudo presentar o tuvo dificultades para hacerlo, si se repite, como estábamos explicando con los ejemplos anteriores, se atropellan a uno, no pasan, bueno, no es que pase nada, pero no es referencial, hay varios atropellamientos, bueno, entonces se generan tasas de mortandad, dentro de las tasas de mortandad, tantas son por atropellamiento y se tienen que implementar estas actividades. Aquí igual, bueno, implementamos esta actividad, pero no se logró o no se tuvo ese alcance o no logramos obtener esa modificación y se tienen que hacer esas adecuaciones. No olvidemos que a final de cuentas no nos salimos de una planeación estratégica. Y para todo esto no debemos de perder de vista que el trabajo bajo proyectos nos va a facilitar el proceso de aprendizaje, ya que se desarrolla esa actividad colegiada donde se lleva a cabo esa planeación, en este caso ya por cada campo formativo, ¿sí? Y es aquí donde precisamente entra la otra edad para darme esos ejes articuladores y decir, ¿sabes qué? Ese trabajo tiene esta función, pero no sé, 2, 3 alumnos tienen una necesidad de inclusión. Otros estudiantes tienen necesidades de comunicación. Otros estudiantes, este tema les genera, o sea, no lo viven, pero no lo plantean desarrollar. Bueno, con ellos es el pensamiento crítico. Entonces, vemos cómo el eje articulador me va a permitir esa perspectiva ética, ¿sí? Del objeto de estudio y llegar de esa parte individual para conectarla con esa parte social, pero a su vez esta pueda retornar al ente donde lo estuvo generando, ¿no? Y precisamente los ejes articuladores acercan los procesos educativos a la vida cotidiana. O sea, es lo que estábamos diciendo con el ejemplo anterior y decimos lo mismo, ¿sí? Con el que cruzaba mal la calle sin fijarse. Bueno, nos vamos a hablar de un pensamiento crítico o de una vida saludable. Pero del caso donde no respetaban el estacionamiento para personas con discapacidad, bueno, ahí hablamos de inclusión. Pero posiblemente otra persona, como decíamos, del mismo grupo, no lo padece o no lo tiene. Bueno, pero con él va a ser una interculturalidad crítica, ¿no? Entonces, para que pueda coexistir en ese tema y pueda adaptarse dentro de su percepción. Entonces, vemos cómo precisamente este eje articulador, los ejes articuladores, van a acercar los procesos educativos de cada uno de los estudiantes a su vida cotidiana.
Y precisamente dentro de todo esto, ya lo hemos tenido estos temas, anteriormente manejamos estándares curriculares, que es lo que buscaban esta parte. Hoy en día estos ejes articuladores siguen con la misma situación, están siendo un espacio entre el currículo establecido y lo que es el currículo aprendido, ¿no? Y esto nos da como resultado el proceso de integración curricular, ¿sí? Que no es otra cosa más que ese acercamiento o esa construcción que se tiene más ahorita cuando hablamos de codiseño, o sea, que se genera ese programa de estudio, se apropia el maestro del programa de estudio a través de la lectura de la realidad de la escuela, identifica las necesidades del estudiante, planea en torno a las necesidades del estudiante y está atendiendo de manera directa la problemática en el estudiante, pero también esta situación va a representarse en la comunidad y en la escuela. Y es aquí donde llegamos a los ejes articuladores. Sí, ya explicamos cuál es su propósito y dimos algunos temas, ¿no? Y esto nos va a servir bastante, podemos verlo en la integración de cada una de nuestras planeaciones, porque nos vamos a dar cuenta, como decíamos, en algunos estudiantes no va a ser tan marcada esa problemática de acuerdo a su contexto, pero la podemos ir acercando para que posiblemente en él no sea un tema vivencial, sea un tema conceptual, y de esa manera vamos avanzando de una forma integral con cada uno de los estudiantes, ¿no? Y para todo esto, precisamente los ejes articuladores, no nos olvidemos que establecen una visión conjunta del entorno y de los sucesos, nos van a permitir ampliar la percepción e interpretación, como decíamos, de ese entorno donde vivimos, lo que estábamos hablando ahorita en vida cotidiana, otra edad y el fenómeno de la globalización, porque precisamente nos va a permitir construir, deconstruir o reconstruir una identidad tanto individual como social que se vuelve una acción social de transformación. Y estos ejes articuladores pues nos van a permitir abordar cada una de las problemáticas como estábamos diciendo y articular los contenidos, las estrategias con la lectura de la realidad para que el proyecto educativo sea pertinente y a su vez ese proyecto educativo aparezca pertinente o como un buen referente en su programa de mejora continua, programa de mejora continua, en su proyecto, perdón, sí, su programa de mejora continua y a su vez en su programa de mejora continua institucional. Y para todo esto no olvidemos que pues este proyecto educativo, perdón, el programa de estudios, pues está vinculado directamente con el socioconstruccionismo, que es una percepción e interpretación de los entornos en donde se viven para de esa manera generar ese concepto, ¿no? O esa situación de la construcción social de una realidad. Y para todo esto precisamente se nos facilita este, este trabajo que nos habla precisamente de cómo podemos clarificar el proceso de selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje que se pueden incluir en los proyectos educativos. Entonces nos dice, orientaciones pensadas en la maestra y maestro. Pues nos habla de las condiciones concretas del trabajo, ¿sí? También de qué nos habla del grado de complejidad. También nos habla de el trabajo con diversidad y formas, el fenómeno de autonomía del estudiante, orientaciones preciadas en el estudiante, o sea, para saber qué estrategias de enseñanza voy a incluir en cada uno de mis proyectos educativos. O sea, ahorita lo vamos a explicar, no se preocupen. El estudiante como agente principal actor, elementos lúdicos que yo puedo integrar a las actividades, ¿sí? Articulación de los saberes previos, o sea, no solamente utilizar preguntas guías, sino lluvia de ideas, preguntas detonadoras, o sea, de eso nos habla, cómo empezar, ¿sí? De la estimulación de habilidades, ya lo habíamos dicho, o sea, para que pueda tener esa vinculación, pues tiene que acercarse la problemática a la vida cotidiana del estudiante que posiblemente para el alumno A, sea muy diferente que para el alumno B y todavía mucho más diferente que para un alumno C. Para esto también nos habla de pensadas en el escenario. Esto viene más que nada en la situación de la lectura de la realidad. ¿Por qué? Porque nos habla de distintas formas de interacción,
nos habla de la participación de los actores. No olvidemos que en estos dos espacios estamos enfocados los temas intraescolares, perdón, intradisciplinar, y la relación entre las distintas realidades y el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva. Entonces vemos que todo esto al final de cuentas nos lleva de nuevo al fenómeno de la otredad, ¿sí? Para que precisamente a través de todo eso, pues el estudiante pueda tener una idea de su vida cotidiana, pueda percibirla, pueda tener una configuración de cómo es su vida cotidiana, su identidad, la identidad de su contexto, y a partir de eso pues comenzar con este fenómeno de localización que le va a facilitar identificar su realidad y esas problemáticas que no van de acuerdo ni a su entorno ni a sus necesidades. Y vemos que vienen de acuerdo a las orientaciones pedagógicas, pues nos habla aquí de los ejes articuladores del plan de estudio. Acá nos hablan de fomentar el aprendizaje dialógico, que no es otra cosa más que ese vínculo de acompañamiento. Cuando hablamos de aprendizaje dialógico, no a veces digo que no se conflictúen tanto. Anteriormente solamente evaluábamos, calificábamos, pero no decíamos qué. O sea, si estás bien en esto, si estás mal en esto, pero no te decía cómo mejorarlo. Entonces, la parte de la retroalimentación, pues viene en esta parte dialógica. O sea, si estás mal en esto, pero cómo tú dentro de tu contexto, dentro de tu realidad, considerando tus habilidades, tus necesidades, lo puedes mejorar. Y si sobre todo ese contenido, como estudiante, tú solamente necesitas conocerlo, tú solamente necesitas sistematizarlo, obtener la capacidad de análisis, o lo tienes que poder desarrollar para hasta evaluarlo, ¿no? En tu desempeño. También de aquí nos habla la evaluación formativa y sobre todo lo que veníamos diciendo esto, los errores del estudiante como oportunidades del aprendizaje, ¿sí? Ya no simplemente es decirte no, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Perdón, no nada más es decirte, ponerte un 5 o 6, sino decirte, tienes 5 por esto, pero ese 5 no equivale a que estás en detrimento, ¿no? Sino que tienes áreas de oportunidad que se pueden mejorar y que pueden ser guiadas mediante un andamiaje que puede ser sistematizado. Y el documento anterior nos va a servir, como vean siendo, como ese análisis previo al diseño de nuestro proyecto educativo para enriquecer esos escenarios de los proyectos de vida, atendiendo pues la complejidad de cada uno de ellos. Para esto vamos a definir algunos elementos que se deben de tener dentro de su proyecto educativo, precisamente para que sea integral de acuerdo a la formación de cada uno de los estudiantes. Y nos dice aquí rápidamente en este documento, bueno, nombre, se pone o se organiza o recapitulan las estrategias, para qué se seleccionan, qué recursos didácticos se van a utilizar, esos espacios y tiempos, productos que se van a desarrollar. Existen algunas particularidades, o sea, hay algo que se deba de tener de manera específica para poderlo llevar a cabo. Existen ya antecedentes, otras versiones, cómo lo vamos a evaluar. No olvidemos que la planeación y la evaluación van de la mano. Precisamente por eso este trabajo de guía para el trabajo en el aula solamente iban a ser 3 fascículos, pero ahora se extiende a 4 para que podamos tener una visión más amplia de lo que es la evaluación formativa, qué hacen los agentes educativos, o sea, de tener esa dimensión o esa sistematización del trabajo que se hace interdisciplinar e intradisciplinar, y también cómo nos sentimos, o sea, lo que estábamos diciendo a final de cuenta de ese fenómeno de localización es de que si esa situación que me está pasando, pues no está en mi vida cotidiana o no la percibo o no es relevante o no es determinante, pues simplemente pues no la van a tomar, ¿no? No la van a desarrollar. Y aquí viene este documento que nos habla precisamente esto de cómo vamos a sistematizar. Entonces, lo que decíamos, el nombre de la técnica del trabajo que vamos a desarrollar, ya lo leímos hace un rato. Entonces vemos que viene para que se selecciona características y observaciones, o sea, vemos cómo se va sistematizando, se le va dando forma y es una construcción
que se hace en el aula con la finalidad de que se tengan experiencias formativas con, desde y para la comunidad. Ahorita vamos a ver por qué decimos esto, o sea, por qué se hace con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, ¿sí? Y esta construcción de una identidad colectiva orientada al bien común, pues nos va a situar a, a identificar o a poner a la comunidad como un núcleo interpretador de los procesos formativos. ¿Por qué decimos eso? Porque nos va a pasar comúnmente que nos dicen, no, pues es que en la escuela no enseñan nada. ¿Por qué nos dicen eso los padres de familia? Bueno, porque yo tengo problemas de deserción, tengo problemas de embarazos en adolescentes, y vemos que en la escuela no se toman esas acciones directas. Entonces, precisamente una cuestión de primera mano que tiene que ir es que todas las acciones que se van a desarrollar van a llevar un sentido formativo con de este y para la comunidad, porque precisamente es donde se va a implantar y nos van a decir qué tan eficientes son. Y este instrumento de sistematización para la selección y generación de técnicas en los 3 escenarios. O sea, este documento ya anteriormente nos dimos cuenta que podemos utilizar. ¿Sí? Ya lo analizamos, pero aquí ya le damos forma. O sea, eso lo podemos utilizar, pero bueno, lo voy a utilizar en esto y para esto. ¿Sí? Entonces de esto nos habla este trabajo y sobre todo qué voy a hacer en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y sobre todo esa parte eh, que nos va a facilitar el poder ir haciendo ese andamiaje hasta personal, o sea, qué aprendí, cómo lo aprendí y cómo me sentí con lo que aprendí, porque no olvidemos que el aprendizaje, o sea, esa cuestión sí va a ser una habilidad, todo eso, pero independientemente va a ir clavado una cuestión factual, conceptual, y no olvidemos que eso va de acuerdo o va muy ligado en el sistema límbico, o sea, la experiencia que se tiene. Entonces, si es un aprendizaje que no fue nada favorable, que no fue nada agradable, pues muy poco lo van a poner en práctica. Y para eso precisamente nos ponen este diagrama donde nos dice que la selección de estrategias de enseñanza, o sea, esa pertinencia que se tenga, considerando los materiales, o sea, la interacción que se va a tener con los materiales y con las capacidades de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no olvidemos que se tiene que interactuar visual, de manera auditiva, kinestésica y lectoescritura, o sea, cómo se va a desarrollar y se lleva ese reconocimiento del grupo, o sea, se hace una lectura de esa realidad para saber cómo lo voy a, o sea, son más visuales o son más auditivos, ¿sí? Y se hace la sistematización de los datos. O sea, este trabajo con este diseño tuvo esta apreciación o este alcance y determina los elementos de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a utilizar estas estrategias para enseñar y estas para evaluar, pero también cómo yo trate los datos o cómo hice todo esto, pues que me va a dar de manera paralela el decirme si se pudo hacer o no se pudo hacer de manera adecuada. ¿Y por qué nos ponen ahí paralela? Porque al maestro le pasa. Al maestro le va a pasar cuando está en el salón, da un trabajo, un bonito proyecto que el maestro se echó todo el fin de semana. No hablemos de un maestro que descargó la planeación, nos hablamos de un maestro que la hizo, que hizo su proyecto educativo, que tomó en cuenta y lo lleva, va bien el emocionado, sacó copias, imprimió, hizo todo, se las da a los equipos, pero el equipo no lo desarrolla, no lo trabaja. Entonces se da cuenta el maestro que posiblemente ese proyecto está muy complejo para su desarrollo. Entonces él ya se empieza a decir, bueno, entonces esta situación de enseñanza está muy bien así mi proyecto, pero no lo puedo desarrollar con ellos en este momento de esta manera. Y es donde viene ese proceso de concreción o interacción de ese currículo, porque ese diseño educativo, de ese diseño, perdón, que se realiza del proyecto educativo y la vida cotidiana es lo que me va a dar la efectividad. Y regresamos a lo mismo, cuando dicen y les pasa en las reuniones que dicen los padres familiares, es que aquí mi hijo no aprende. Bueno, ¿por qué no aprende? Porque posiblemente esa motivación todavía no la he logrado tener o esa problemática todavía no está ligada a esa necesidad y es precisamente que se tienen que lograr aprendizajes significativos para que el alumno los pueda llevar del aula a la escuela y de la escuela
a la comunidad. Y para esto vamos a tomar en cuenta lo que nos dice en las páginas 4, 5 y 6 del fascículo 5, ¿sí? De Aprendamos en Comunidad de Mejor Edu. Aquí. Y como nos veníamos diciendo, pues el trabajo desde la comunidad pues supone reconocer lo que se hace en la escuela y tiene ese sentido en medida que se integran los saberes y experiencias de la comunidad con las motivaciones y necesidades que eso tiene. Entonces es cuando se sienten bien representadas. El trabajo con la comunidad pues es en esta parte donde ya se empiezan a involucrar y no solamente quedan como un espectador, ¿no? Sino ya vamos trabajando esa cuestión ya intradisciplinar. Y como dice aquí, ya para la comunidad, pues donde se vincula y se despliegan desde la escuela situaciones, desde el contexto local o regional, con varias actores que tienen esa mira a comprenderlas. Pero ahorita vamos a dar un ejemplo para que eso no parezca un juego de palabras, ¿no? Nos dice aquí, para situar a la comunidad como un núcleo integrador de los procesos formativos, es imperativo considerarla desde los procesos de lectura de la realidad, contextualización y codiseño de contenidos. Y aquí nos vienen algunas preguntas. ¿Qué situaciones o problemas son relevantes para nuestra comunidad? Vienen estas preguntas detonantes, opiniones, saberes, creencias, o prácticas que reconocemos de nuestra comunidad, cómo se ha contribuido de manera personal o colectiva de acuerdo a un problema o una situación que se ha manifestado y cómo esperamos que este cambie y de qué manera pues yo voy a participar para que este cambie, ¿no? Entonces a partir de ahí, ¿qué acciones formativas se pueden realizar en y desde la escuela para incidir en estas situaciones? Pues en el aula nos habla aquí de esa reflexión donde viene esa parte conceptual, donde van a conocer, analizar, van a reflexionar sobre estas situaciones o problemas. Después en la escuela se requiere hacer grupos, familias, cuestiones entre docentes para poder hacer un trabajo más amplio que se puede incidir en esa problemática y como comunidad pues de qué manera se va a atender esa problemática que se tiene en la comunidad pero desde un enfoque sistematizado y educativo y formativo que nos da la escuela y sobre todo que se va a poder abordar ese problema de una manera local, nacional o hasta global. Y para todo esto es necesario identificar todas esas opiniones que se tienen en torno a una problemática, pero que son parte de su interés y que nos van a facilitar ese ejercicio de problematización. Y para esto, pues vienen algunas preguntas que nos van a permitir hacer esa integración curricular, o sea, ir haciendo ese acercamiento donde entran aquí tocando la puerta a los ejes articuladores, qué acciones formativas se pueden realizar y en qué escenarios, de qué manera los contenidos nos pueden ayudar para promover este trabajo con, desde y para la comunidad y cómo podemos enriquecerlos. Y para esto vamos a poner un ejemplo que se hizo para secundaria y con la problemática que se tiene de estos. A ver, aquí la tengo a la mano, permítanme. Tenemos una problemática que se ha estado trabajando de manera continua desde que empezamos estas capacitaciones, que es incremento de los casos de violencia en casa y escuela por falta de una comunicación adecuada. Entonces, aquí nos dice el trabajo desde la escuela con, ¿sí? Desde y para la comunidad. Sí, aquí lo tenemos. Con, desde y para la comunidad. Entonces, desde el aula, pues vamos a elaborar nosotros, como nos dice aquí, a ver, 2 segunditos, aquí lo estamos buscando, ok. Como nos dice aquí en español, uno, pues va a elaborar una propuesta oral o por escrito para promover acciones para esta disminución. En artes elabora esa apertura donde expresa la participación de el sistema nervioso en la coordinación de las funciones del cuerpo humano. En biología va a elaborar un reporte de cómo es la participación del sistema nervioso en la coordinación con las funciones del cuerpo humano, como considerando el comportamiento a partir de las hormonas, su comportamiento social. En formación cívica y ética, pues va a elaborar un texto donde identifica los tipos de conflictos en sus espacios de convivencia, su estructura y sus formas de cómo solucionarlo. En tecnología 1, pues va a elaborar ese periódico mural donde se difunda el beneficio físico y emocional de implementar alternativas.
En tecnología 2 vemos que aquí ya entró este otro grado, organiza una campaña de difusión en la comunidad sobre algunas alternativas de solución. O sea, vemos cómo estos trabajos pueden ir recayendo de manera interdisciplinar. Y ahí nos vamos a la escuela. Bueno, los estudiantes compartirán sus trabajos para elaborar un contenido, un periódico mural, van a dialogar sobre ellos y sobre todo van a presentar propuestas. Entonces vemos cómo en esta parte de tecnología todos estos trabajos se pueden utilizar de una cuestión formativa, pero sobre todo pueden tener un alcance más amplio, ¿no? O más pertinente. Y ya después aquí en la comunidad es donde realizan la campaña de difusión. Entonces vemos cómo no es necesario desgastarnos. En tecnología 2 ellos solamente hacen la campaña de difusión, pero toman en cuenta todo lo que se hizo aquí. Entonces vemos cómo a final de cuenta eso que se hizo de forma individual puede pasar a algo colectivo, van a conversar, pueden llegar hasta tomar acuerdos y el día de mañana esto regresa al aula. La intención es que estos trabajos me van a permitir o me van a facilitar que los estudiantes el día de mañana, ¿sí? Al momento de que tengan ellos que expresar alguna situación en cuanto a su comunicación, pues ya no detone en un caso de violencia, ¿no? Que sepa él ir solventando, porque aquí se le enseñó formación cívica y ética, cómo identificar esos conflictos, cómo buscar espacios, cómo solucionarlos. Luego en biología va a ver, bueno, pues no me voy a enojar de esa manera porque mira, a mi sistema nervioso le pasa eso. En pintura pues va a poder expresar eso como se siente a partir, no sé, de un baile, de una pintura. En español 1 pues esa propuesta oral o escrita de cómo lo puedo erradicar, ¿no? Entonces aquí puede ser, bueno, lo que yo pretendo es que se realice un baile o una expresión artística, no sé, una canción para disminuir y ya se hace aquí en artes, vemos que aquí estamos, ¿sí? Y lo vuelvo a retomar aquí y aquí, bueno, pero aquí en estas dos, en tecnología se detona para que se pueda trabajar en la escuela y en la comunidad. Y como nos dice, pues, ¿quiénes van a participar? Pues en todo estos, como es en el aula, pues cada equipo de cada grupo escolar. Ya cuando es en la escuela, pues los grupos, los profesores de las disciplinas, directivos escolares y en la comunidad, ya vemos que aquí ya empiezan a desarrollarse pues los grupos, los profesores, los directivos, familias involucradas, el comité de padres, todo eso. Entonces, la estructura sí es una cuestión rural, el comisario, o sea, en todo eso. Contenidos que contribuyen, y aquí viene el contenido, ¿sí? Comunicación asertiva y dialógica y ya, de hecho, les pusimos ya el eje articulador, aquí por la necesidad de inclusión, lenguajes artísticos, artes y experiencias artísticas, funcionamiento del cuerpo humano y sistema nervioso, pensamiento crítico, conflicto en la convivencia, la cultura de la paz, interculturalidad crítica, pensamiento estratégico y creativo en la resolución de problemas, pensamiento crítico. Y vemos cómo todos estos contenidos van a fluir a través de ese proceso de integración curricular y cada eje articulador se los va a llevar de la mano a cada estudiante de acuerdo a la necesidad específica de la lectura de su contexto, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, este trabajo me va a permitir visualizar, vemos cómo fuimos caminando desde aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ir definiendo, para eso me sirve esa tabla. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer el maestro? ¿Qué hace hacer el estudiante? Como escenario, o sea, aquí esto es importante porque aquí recae si es en el aula, si es en la escuela, en la comunidad. Y aquí viene qué es lo que se va a hacer en cada uno de ellos. Para otra vez, para sistematizar, o sea, la estrategia está muy, o sea, independientemente de la estructura del proyecto educativo, que es una metodología, dentro de ella hay estrategia, dentro de la metodología hay una estrategia de enseñanza que se puede utilizar, hay estrategias que se pueden utilizar dentro de todas ellas, y dentro de cada estrategia pues van a utilizar ciertas técnicas para manejar esta estrategia. Entonces vemos cómo va a ser el nombre de esta, por eso decimos, ¿qué es la técnica? Por la manera en la que voy a manejar la estrategia dentro de esta metodología. Entonces aquí viene el nombre, las características, observaciones, ya lo vemos desarrollando, ¿sí?
cómo lo voy a participar, cómo lo voy a desarrollar, porque esto ya se pone aquí, como veníamos diciendo, porque lo poníamos de manera paralela, porque así se nos va a ir dando. Desde el momento que yo voy a dar una indicación en clase y esta no sea bien recibida, no sea bien comprendida, no se puede desarrollar. Desde ahí hay que ser sinceros como nosotros mismos, como docentes, que ese trabajo pues se tiene que reconstruir o deconstruir, o sea, sabes que eso no te sirve. No olvidemos que por lo regular enseñamos como aprendemos. También qué nos puede llegar a pasar como directivos. Bueno, yo hice mi programa de mejora continua muy bonito, me quedó muy padre, pero bueno, al momento de implementarlo pues no tengo materiales, los maestros pues no tienen esas, hay que ser sincero, no tienen las capacidades, yo no tengo las capacidades, la escuela no tiene esas capacidades, entonces desde ahí se va mermando el supervisor y eso nos pasa cuando se hace esa planeación precisamente sin considerar todos los elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Que nos van a llevar de la mano a la lectura de la realidad. Entonces, todo esto al final de cuentas va a recaer en esta parte, porque desde aquí se va a ver si eso que yo voy a realizar va a ser pertinente, va a ser operativo, va a ser bien recibido. Entonces, aquí vemos cómo estos trabajos se realizan en el aula, se socializan en la escuela, pero se detonan en la comunidad para que estos tengan ese alcance y a final de cuentas todos los actores educativos estén involucrados. ¿Sí? Y sobre todo esto nos va a dar el parteaguas a esto que son los campos formativos y su relación con los proyectos. Entonces, esta parte vamos a ser muy superficiales porque de hecho ya viene en su proyecto, en su programa de estudios de cada uno de ustedes y sobre todo lo tienen que dominar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, rapidísimo. Los campos formativos no perdamos de vista. Ya teníamos un programa 2011 donde ya manejamos o trabajamos aprendizajes esperados y contenidos. Ya manejamos ahí un avance programático, o sea, que íbamos a ver hasta primer bimestre, que íbamos a ver hasta el segundo bimestre, tercero, cuarto y quinto. No olvidemos que del primero al cuarto bimestre, al final de cada uno de ellos, se realizaba ya un proyecto educativo, donde ya se trabajaba, comenzaba a trabajar de manera interdisciplinar. Hay que recordarlo, los que ya estamos un poquito ya viejitos en el sistema educativo, en el 2011 ya se tenía. Llega el programa, ya se tenían estándares curriculares en el 2011, llega el 2017, sí, y se quita el avance programático precisamente por las necesidades del contexto de la vida cotidiana. Bueno, este contenido sí es fundamental, pero aquí no me pasa, pero sí lo tiene que conocer. Entonces es donde se empieza a hacer esa apropiación de ese programa de estudios. O sea, sí lo voy a apropiar a lo que me estás publicando como programa de estudios, sí lo voy a apropiar. Posiblemente no sea necesario en mi contexto, pero lo tiene que conocer, queda de forma factual, como seamos, conceptual. Ah, bueno, entonces otro ejemplo, otro estudiante que no le pasa o es muy esporádico o tiene la cercanía con ese problema, bueno, una capacidad de análisis. Ah, ok, bueno, entonces este tipo de actividad o esta va a ser la meta. Y con aquel estudiante que sí está viviendo directamente la problemática, que tiene las consecuencias, bueno, entonces nos vamos al nivel más alto, o sea, de evaluación. Y de ahí yo tomo la tabla referencial, cuántas circunstancias tengo de estas, pues para llevar a la mayoría de alumnos hacia allá. Entonces de ahí me habla esa situación de integración curricular y estos proyectos educativos, y no olvidemos que son instrumentos de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque global, o sea, lo que estamos diciendo, sustentados en la transversalidad, que tome en cuenta los componentes, necesidades de cada uno de los estudiantes, lo que veníamos hablando anteriormente, y sobre todo ya con una mirada comunitaria donde todos estos proyectos van de la relación que existe entre la escuela y el territorio, o sea, lo que veníamos diciendo o lo que hemos venido diciendo. Entonces, si eso que se hace en la escuela no tiene un impacto, perdón, eso que hace en el aula no tiene impacto en la escuela y en la comunidad, pues ese aprendizaje no va a regresar y nos van a llegar este tipo de situaciones. Sí, nos va a pasar algo común bueno, tengo tantos reprobados, están en todos sus derechos. ¿Qué están haciendo para evitar ese número de reprobación? Bueno, tengo tantos alumnos en deserción, bueno, ¿qué están haciendo?
Y a partir de cómo trabajo yo, bueno, estoy implementando esto, pero el número sigue igual, entonces quiere decir que como supervisor esa estrategia no es adecuada, como directivo reconocer que no es adecuado, como maestro saber, bueno, entonces cambio mi metodología de enseñanza, posiblemente me está fallando en esto. Entonces vemos esa relación que existe. Y ese engranaje es lo que me va a permitir la integración de los diferentes tipos de conocimientos y experiencias. Es lo que quiere decir en todo caso cómo se van a articular los saberes dentro del campo formativo, pero a final de cuentas van a llegar a la vida cotidiana que se tiene en la comunidad. Y para esto, aquí no nos vamos a adentrar tanto, como vuelvo a repetir, vamos a ser bastante superficiales, porque este trabajo ya viene explícito, ya viene bastante explícito en su programa de estudio 2022. Entonces, finalidades de lenguajes, bueno, la expresión y comunicación. Ya lo teníamos en los demás programas. ¿Qué nos pedía? Bueno, que fuera comunicativo y funcional. Es lo mismo si nos vamos, que le permita. Entonces, si se fijan, no se va perdiendo, simplemente se tomarán en cuenta todas las disciplinas, en este caso de lenguajes, tomaron que, ok, el propósito de la asignatura de español, de artes y de inglés, aquí están representados. De saberes y pensamiento científico, bueno, matemáticas, biología, física, química, aquí los tengo representados, ¿sí? Ética, naturaleza y sociedades, sí, esas enfoques de las asignaturas, bueno, aquí lo que es historia, lo que viene siendo formación cívica y ética, lo que es geografía, aquí lo tengo representado, lo que es tecnología, lo que viene siendo tecnología, educación física y educación socioemocional. Ah, bueno, aquí ya viene representado. Y de manera muy rápida y superficial, pues lo vamos a mencionar. Aquí decíamos de lenguajes, pues que sea comunicativo y funcional, ¿sí? Que le permita al estudiante precisamente adoptarse, integrarse, apropiarse de esas expresiones, de esa comunidad, mediante la habilidad, la lectura, la escritura. Y algo que es muy importante aquí, también hay que ser sinceros. En México tenemos un problema bastante, no nada más los estudiantes, sino los maestros, lo que es la comprensión lectora, ¿sí? Y desde aquí nos habla, básico. Es imposible detonar la comprensión lectora si no leemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestros trabajos? Textos. Textos donde obliguemos al estudiante a leer, interpretar, comprender, ¿sí? Generar una percepción o una imagen visual de la situación. Básico para que él pueda, porque nos vamos a dar cuenta que va a haber situaciones de matemáticas, de geografía, de formación cívica y ética, que posiblemente el estudiante sí sabe qué hacer, sí sabe cómo resolver, pero en el momento de su que tenía que representar su desempeño, pues le falló esa comunicación lingüística y a veces no olvidemos que la mayoría de exámenes pues es lectura. Entonces, si no tiene esa comprensión lectora, pues precisamente ahí va a estar siendo representada, ahí se va a ver esa deficiencia, ¿no? En la cuestión de saberes y pensamiento científico, pues procesos naturales, conocer los procesos naturales, es un enfoque de la asignatura de ciencias naturales, de biología, ha venido desde el programa 2006, ¿sí? Toma de decisiones, uso de diversos métodos de construcción de conocimiento, práctica de relaciones sociales igualitarias, ¿sí? Aprobación del lenguaje científico. No olvidemos que desde biología, desde el inicio viene cuando nos meten el lenguaje científico, cuando nos meten cómo hacer la investigación científica, cuando nos ponen cómo el estudiante tiene que hacer un reporte científico, un reporte de laboratorio, y viene desde el programa 2006, ¿sí? Ética, naturaleza y sociedades. Me gusta más porque se acerca directamente a la otredad, nos habla aquí precisamente generar identidades. Ok, entonces, no olvidemos que ese fenómeno que nos habla precisamente de la otredad, aquí lo teníamos anotado así bien, bien rápido porque lo vamos a estar utilizando, pues no es otra cosa más que originar cómo entender a la comunidad, o sea, esa necesidad de relacionarme de manera colectiva para generar mi identidad. O sea, el estudio y el conocimiento de la vida cotidiana se sirve de la otredad. O sea, de cómo ese personaje percibe
y recibe de la interpretación de su comunidad, sus rasgos comunes y únicos que le van a permitir una construcción social de sus conceptos. ¿Sí? Aquí me gusta mucho en utilizar a un pintor, Salvador Dalí, que nos hablaba precisamente de esa frase o de ese concepto de la cosmovisión. Pues precisamente la otredad nos va a llevar hasta ahí, tener esa percepción amplia de nuestra realidad. Y ya en lo humano y lo comunitario, ¿sí? No olvidemos que hace rato nos dijeron, o sea, en la otra, vemos cómo están hilados, ¿sí? Lenguaje, mi necesidad de comunicación, expresarme, todo, cómo darme una identidad, perdón, una cultura, un lenguaje, unos hábitos, ¿sí? Ya después, ¿sabes qué me van a permitir? Pues saber cuáles son los hábitos buenos, los hábitos malos, identificar cuáles son o por qué se dan esos sucesos. Ya en ética, no sé, bueno, estamos comprendiendo, ¿sí? El por qué es bueno hacerlo o en qué favorece hacerlo, en qué no favorece hacerlo, reglas, sí, aquí más que nada es poner una estructura y reglas, pero ya aquí es el saber por qué lo tenemos que hacer, que es la parte a veces más difícil. Conozco el problema, identifico el problema, estoy consciente del problema, sé cómo lo voy a solucionar, tengo las herramientas para... pero no quiero. Y nos va a pasar todos vamos a tener un estudiante en el aula que va a ser un muy buen estudiante, sabe de matemáticas, sabe de todo, sabe comunicarse, sabe expresarse, tiene muy buena, pero no le causa o no le llama o no lo detonas y simplemente pues no tiene un buen desempeño. Y nos va a hacer la sorpresa cuando nosotros aplicamos esa evaluación, ¡pum!, aparece o se dispara. Entonces es donde nosotros debemos de regresarnos en esa parte. Bueno, entonces, ¿por qué a ese cierto personaje que si tiene esas habilidades no lo estoy yo motivando para representarlos? Porque estos estudiantes, no olvidemos que nos van a servir como monitores o tutores y viene identificado, viene hasta dentro del programa que es esa estructura, ¿no? Ese personaje que me va a ayudar en ese andamiaje, ¿sí? Y para todo esto vienen los contenidos y su relación con los proyectos. Entonces, en cada eje temático de cada disciplina, ¿sí? Es como una cajita que lo englobamos en cada campo formativo y está integrado por las disciplinas, lo que estábamos diciendo, por ejemplo, ¿sí? Ese es otro, no es comercial, por ejemplo, les decía yo, tenemos un programa educativo 2022, pero no tiene su plan curricular no viene, o sea, el programa curricular no aparece en los periodos lectivos, no aparece cómo lo vamos a desarrollar y sobre todo la organización pues regular de la jornada, pero no lo vamos a meter en esos detalles, ¿sí? Simplemente nos vamos a meter en las disciplinas y aquí vamos a ver, bueno, entonces en lenguajes vamos a tener contenidos de español, inglés y artes. En saberes y pensamiento científico de matemáticas, física y biología. De ética, naturaleza y sociedades, de geografía, historia, formación cívica y ética. De lo humano y lo comunitario, tecnología, educación física y tutoría. Para secundaria, porque en otros niveles esto ya va a venir condensado, pero esos contenidos parten de esas disciplinas. Yo por eso ahí no comparto también algunas expresiones sensacionalistas que dicen, es que no se están abordando, no es que no se aborden, sino que ya no se ven de manera fragmentada, se ven en un conjunto. Pero también no olvidemos que el codiseño me va a permitir a mí pues implementar o agregar esa parte que me está faltando, ¿no? De aquellos contenidos que no se tienen, ¿no? Porque viene la parte de la contextualización, o sea, ya tengo el contenido y lo adapto a través del eje articulador, porque ya identifiqué esas necesidades por la lectura de la realidad que hice, que obtuve por ese diagnóstico, y ese contenido lo adapto a ese estudiante, ¿sí? Ahí queda plantado con la pura contextualización. Pero va a haber casos donde ese problema que tiene ese estudiante, no tengo yo el contenido que lo va a acercar. Bueno, es donde entra el codiseño.
Y a final de cuentas, esos dos procesos me llevan de la mano a la integración curricular. Y pasamos a esta parte que precisamente es donde viene todo eso, que son sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Y es aquí donde tenemos todo esto, que son las metodologías sociocríticas. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que el enfoque de este programa, de este proyecto, es un socioconstruccionismo, ¿sí? Y es el aprendizaje se basa en esas experiencias donde la experiencia que tiene, considerándose las éticas y los valores, le facilitan el reflexionar, debatir y cuestionar esa problemática que nos los va a llevar de la mano a su pensamiento crítico, que a final de cuentas le va a facilitar tomar una buena decisión y me lo lleva de la mano a un aprendizaje significativo que se va a poder ver en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y hasta aquí nos quedamos, compañeros, porque este trabajo es bastante amplio. Estamos hablando de 59 páginas, ahorita vamos a la mitad. Esta capacitación la vamos a dividir en dos para que no sea extenuante y hasta aquí lo puedan ustedes llevar. ¿Qué vamos a ver más adelante? Pues precisamente estas metodologías y sus ejemplos. ¿Cómo lo van a desarrollar? Yo por eso vamos a hacer unos trabajos que podamos ir de la mano y al final de cuentas ustedes puedan obtener el resultado que va a ser su trabajo. Ya su proyecto educativo de lenguajes o de lo que quieran ustedes desarrollar, saberes, pensamiento científico, de naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, aplicado a la problemática que tienen identificada, considerando su lectura de la realidad, tomando en cuenta cómo van a sistematizar las estrategias que van a incluir en su metodología. Por eso estuvimos explicando todo el fenómeno de vida cotidiana, otredad, fenómeno de localización, o sea, todo esto que se da, cómo lo fuimos vinculando con el proceso de integración curriculares y articuladores, sí, cómo se va a ir dando y cómo todo esto me va a llevar de la mano al contexto o el codiseño, cómo lo va a ir sistematizando para que lo pueda aplicar desde el aula, la escuela y la comunidad. Y de esta manera, este trabajo es aquí donde se conjuga para que sea interdisciplinar y transdisciplinar. Porque vemos que aquí trabajan diferentes disciplinas, diferentes docentes, todo eso es interdisciplinar, pero aquí ya es transdisciplinar. Una disculpa ahí con el concepto intradisciplinar o transdisciplinar es el que queríamos decir, y es donde ya se integran otros actores, algunos ya no educativos. Aquí vemos que todavía entran docentes, acá ya no entran padres de familia, con la intención de crear un nuevo conocimiento integrado que va a ir todo de la mano precisamente en cada uno de sus proyectos educativos. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y como decía, esta es la primera parte. En próximos días vamos a publicar la segunda parte, donde va a venir un ejemplo por cada uno de los campos formativos y sobre todo va a llevar esta estructura, ¿sí? Para que podamos integrarlo, podamos aplicarlo. La intención es que también ustedes nos puedan decir, ¿sabes qué? Mira, apliqué esto, tuve esta dificultad. O sea, esa cuestión dialógica, esa retroalimentación, tanto es buena para ustedes como para mí, que se está haciendo todo esto, hasta todos los trabajos de asesoría y acompañamiento. Bueno, compañeros, ahora sí es todo y saludos.